El podcast de Teo Cotidiana, episodio 38, nos están mintiendo. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. ¿No se les hace sospechoso que de todos los cristianismos que existen, de toda la gama de cristianismos que hay, de los históricos y de los no históricos, de los oficiales que son muy famosos, los que salen usualmente en los noticieros y de los que no son tan famosos, de los que son más chiquitos, menos notables, el cristianismo que sí es el que sí guarda lo que Dios desea que seamos, el que sí tiene lo que se necesita, es el cristianismo de nuestra denominación, es el cristianismo de nuestra iglesia local, donde nosotros pertenecemos. ¿No se les hace sospechoso que de todas las personas que Dios escogió en esa mirada del mundo, donde Dios escoge a unos para existir en la eternidad cantando santo, santo, santo por los siglos de los siglos y hasta los siglos en las calles de oro y en el mar de cristal, y otros para el fuego eterno que nunca termina de quemar y de arder, donde es el llanto y el crujir de dientes? De todos los escogidos de Dios, o para lo uno o para lo otro, quienes sí son escogidos para el cielo, para cuando Dios venga y castigue a todos los malos y premie, según esa mirada, a todos los buenos. Los que no son salvos son los otros, son los demás. Los que no son salvos son los que pertenezcan a cualquier línea de cristianismo que no sea la nuestra. Los que sí son salvos son los propios. Yo, los que piensan como yo, los que ven el mundo como yo, los que creen como yo, los que actúan como yo, esos sí van para el cielo. Los que son condenados a la muerte eterna son todos los demás. Los demás que no han entendido la escritura, los demás que no viven de acuerdo al evangelio, los demás son los que no. Yo y los que son como yo, los que son réplicas de como yo pienso, digo, hablo, siento, soy, esos sí van a ser salvos. ¿No se les hace como sospechoso que en nuestros países, siempre que se alza el discurso en pro de la familia, en pro de los buenos valores, en pro de la vida y del no aborto, en pro de una forma de entender el mundo a partir de la heterosexualidad y en contra de cualquier otra forma de entender el mundo desde las siglas LGBTIQ+, siempre que salen esos temas a relucir, ¿no se les hace sospechoso que es por los días de elecciones en nuestros países, un mes antes, a lo sumo 2 meses antes de las elecciones de nuestros países, empiezan a salir a flote en los medios de comunicación los movimientos evangélicos que son en contra de cualquier cosa que no sea el mismo discurso que ellos manejen? Y todo lo demás, todo lo que no diga la iglesia o el movimiento evangélico, es una conspiración del mundo para acabar con la familia, con los valores, con el cristianismo. ¿No se les hace sospechoso que justo para esos días de elecciones, en muchas ocasiones nos saquen a la calle a gritar arengas, a vestirnos de blanco, a ondear banderas de la cristiandad y de la paz y de la pureza y de la santidad y de todo lo bonito y todo lo bueno? Y luego los líderes de esos movimientos aparecen en lugares de dignidad en el Estado importantes. Esos que llamaron indignados a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través de los videos que se hacen virales en Facebook y en Instagram y en YouTube. Esos que salen con la lágrima en los ojos y con el ardor en el alma y en el cuerpo por defender los valores cristianos.
y que llaman a la iglesia para que llenen las calles, para que las calles se conviertan en un río de adoración y alabanza y de gloria, y luego, después de las elecciones, estas personas ocupan lugares importantes en el Estado. ¿No se les hace sospechoso que nos inciten de forma explícita e implícita a no pensar, a no cuestionar, a asimilar el mundo, como se nos dice desde los púlpitos, y que no miremos más allá de eso que está en el discurso, que no nos atrevamos a pensar más allá de lo que dice el pastor y el liderazgo de la iglesia, los profetas y los apóstoles, que sirven como título para nombrar las cabezas de la pirámide, de una pirámide de verticalidad, de poder vertical, en los que ellos hablan y todo lo que hay debajo de ellos obedecen, porque pues ellos son los representantes de Dios y nadie puede decir nada en contra de esos que sí escuchan la voz de Dios, que sí son los que entienden las escrituras, entienden el evangelio, entienden lo que Dios tiene por decirle a todo el mundo, y nadie puede atreverse a cuestionar, a preguntar, a pensar de una forma diferente, porque entonces esos que cuestionan y que preguntan son herejes, son traidores, son malos, son dignos de ser señalados y juzgados y apartados, o bien de forma explícita o bien de forma implícita. No se les hace sospechoso que ellos hablen y nosotros tengamos que obedecer. Y punto. No hay términos medios, no hay grises, no hay una escala de grises. Él dijo, yo obedezco. Ella dijo, yo obedezco. No se les hace sospechoso que el cristianismo se reduzca a que alguien en un púlpito afirme algo y todos los demás tengan que aceptarlo. No se les hace sospechoso que el cristianismo sea un sistema de poder al que ingresan solo quienes piensan igual de quienes ostentan ese poder. ¿Quieres estar en la alabanza musical? Debes pensar como piensan los pastores y los líderes. Si quieres predicar, debes pensar como piensan los pastores y los líderes. Si quieres servir en cualquiera de los ministerios o en cualquiera de los títulos que se tenga dentro de las iglesias, tienes que pensar igual a como piensan los pastores y los líderes. Si quieres ser apreciado entre quienes van al culto, a la iglesia, a la estructura, al cronograma, debes pensar igual a cómo piensan los pastores y los líderes. Casi que hay que ser autómatas, casi que se está fabricando sistemáticamente un estándar de cristianismo. Todos son iguales, todos piensan igual, todos hablan igual, todos actúan igual, todos afirman igual, sin crítica, sin ir más allá de lo que se ha dicho de antemano, sin cuestionar, sin preguntar. Y solo si se cumplen esos estándares está adentro. Y si no se cumplen esos estándares se está afuera. Se rechaza, se señala, se separa, no tiene lo que se necesita, no es digno, no es digna, no puede ocupar los lugares de servicio de la iglesia, no puede ocupar los lugares de referente en la iglesia. Es un peligro. El cristianismo se ha convertido, o viene convirtiéndose desde hace un montón de tiempo, en una estructura compleja que obedece a las necesidades político-partidistas, económicas, morales, de un cierto grupo de personas que son quienes representan, fundan las denominaciones, las iglesias locales, la estructura cristiana. Y han agarrado a Jesús, o han agarrado el concepto de Jesús, y lo han moldeado para que Jesús los represente, para que
En últimas, Jesús avale lo que ellos dicen y hagan y piensen y estructuren. Y la iglesia anda detrás creyendo que ama a Jesús y en realidad está amando las estructuras y las personas que están detrás de esas estructuras. Hemos venido a ser capital político para los partidos de nuestros estados. El capital político evangélico que nos sacan con la psicología de masas para votar por unos ciertos candidatos que nos pintan como Mesías, el de Jesús, el de Dios, el que Dios puso ahí para liberarnos de los gays y de todas las conspiraciones en contra de la familia, de quienes abortan y de todas sus conspiraciones en contra de la vida. Nos terminan mostrando unos ciertos candidatos y esos candidatos son casi la imagen de Dios en la política. Hemos venido a ser el capital de las riquezas de quienes están en la cúspide de la pirámide, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con lo que se demanda de nosotros desde lo que somos como profesionales, desde lo que somos como personas, como humanidad, dentro de las grandes estructuras complejas del cristianismo, para sostener el poder de quienes están en la punta de la pirámide, con nuestra defensa, con nuestro discurso, atendiendo las estructuras, sosteniendo desde abajo la pirámide, que en últimas beneficia gigantemente a esos que están arriba de la pirámide, que están sosteniendo las ovejas desde abajo. Y creemos que ese es el cristianismo, creemos que es a eso a lo que el Evangelio nos llama, a cumplir sin falta cada uno de los horarios de las iglesias, a ir sin falta a los 2 ayunos semanales, a las 6 oraciones semanales, a los 2 cultos semanales, a los 50,000 momentos de planificación semanales. Y eso es ser cristianos, eso es, al hacerlo estamos cumpliendo con lo que Jesús nos invita, entre comillas, en el Evangelio. Creemos que lo cristiano es votar por esos que nos han dicho, tienen discursos y programas de gobierno que sí son los de Dios, que sí son los que Dios avala y los que Dios quiere para liberar nuestras naciones del mal, del diablo y sus conspiraciones para nuestro mundo. Y nos hemos conformado a vivir ese cristianismo frívolo que tiene que ver con pelear por discursos que en realidad no son los discursos a los que nos invita el Evangelio, que tiene que ver con entregar nuestra vida a estructuras y a cronogramas y a ideologías que en realidad no son a lo que Jesús nos invita en el Evangelio. Terminamos alzando nuestra voz con ahínco y con fuerza en pro de ideologías que generan segregación, que generan discursos de odio, que generan rechazos sistemáticos de un cierto tipo de personas contra otro cierto tipo de personas, y se nos olvida el amor del Evangelio. Y en ese sentido Jesús nos llama, nos sigue llamando, en contraposición a la corriente político-partidista de nuestros países, en contraposición a los representantes de la fe de nuestras denominaciones eclesiales, en contraposición a las estructuras y a los sistemas piramidales de poder en los que nos han metido nuestras estructuras eclesiales, a vivir una vida del amor. Y a esos sistemas Jesús los llama mundo, a esos discursos en los que unos son el Mesías de Dios y todos los que sostienen ese discurso son los que Dios avala, y todos los que no están dentro de ese discurso pues se pueden morir, se pueden enfermar, total, Dios los va a castigar, total, eso que les ocurre que es malo, Dios es el que lo está haciendo para castigarlos por su discurso distante del que sí es. A eso Jesús llama mundo. Y Jesús nos llama
para distanciarnos de ese mundo, de ese sistema complejo de creencias y de ideología, para vivirlo a Él en la sencillez del amor cotidiano. A esos que nos han enseñado a odiar en los discursos cristianos, Jesús nos invita a amar. A esos que nos han enseñado a rechazar en los discursos cristianos, Jesús nos invita a abrazar, a acoger, a acercar. Y hay hombres y mujeres que se han venido dando cuenta que hay algo mal, que han venido sospechando que hay algo en el discurso que no encaja, que cuando nos acercamos al Evangelio, el Evangelio nos invita a algo totalmente opuesto a lo que esos discursos desde los sistemas nos han invitado a ser y a hacer. Hay personas, hombres y mujeres, que están despertando a ser una iglesia diferente, la otra iglesia. Una iglesia que ha entendido que el lugar político de Jesús no son las derechas y no son las izquierdas. Es las personas en sus necesidades cotidianas, en sus realidades cotidianas. Personas que se han dado cuenta que el modelo económico de Jesús no es el comunismo y tampoco es el capitalismo. Es la entrega solidaria, la empatía, el amor como acto práctico, como acto de vida en medio de las necesidades y de las realidades de las personas en su día a día. Personas que han entendido que la política del Evangelio es sanar al enfermo, darle de comer al que tiene hambre, abrazar al que está triste, acompañar al que está solo, a quien está sola. Y no tiene nada que ver con armar estructuras de poder piramidal para legislar con la Biblia desde el estrado más alto de la pirámide, sino de vivir nuestras realidades contextuales, económicas, y desde esas realidades acompañar a otros que no tienen los privilegios que nosotros logramos tener. Y en ese dar Dios multiplica, en ese estar Dios está presente. En ese vivir al otro, Dios nos permite que lo vivamos. Es un tiempo para despertar, caer en la cuenta que nos han sumido en una corriente de sistemas de este mundo que se distancia de las enseñanzas de Jesús, de su amor al prójimo, de su buena noticia. Es un tiempo para despertar, caer en la cuenta, sospechar y vivir la otra iglesia. Vivir trascendiendo esas estructuras, volviendo a la sencillez del Evangelio. Podemos seguir como si nada, viviendo como nos han dicho que tenemos que vivir, cumpliendo los estándares de calidad cristiana que nos han marcado, o podemos despertar, caminar con Jesús, vivir la inconformidad de un Jesús que en medio de su tiempo, en medio de su época, no se conformó, fue más allá, trascendió lo que le habían dicho que era correcto, lo que le habían dicho que era lo natural por parte de Dios. Vivir de esta forma, del otro lado, desde la otra iglesia, va a generarte señalamientos, va a generarte acusaciones, va a generarte confrontaciones, peleas, muerte, pero va a ser glorioso que nos maten por las mismas razones por las que crucificaron a Jesús, mucho más que caminar como autómatas en medio de los estándares que nos marca el sistema cristiano, que está distante de vivir al Jesús del Evangelio. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.